tal? Buenos días. Vamos a empezar la presentación del curso organizado por el Subcafa de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Mi nombre es Alexis Urday, yo soy médico jefe del Departamento de Medicina, médico internista del Hospital Honorio Delgado. Y el tema que me ha tocado el día de hoy es hablar sobre la enfermedad por COVID y las reinfecciones por el virus del SARS-CoV-2. Muy bien, ¿qué podemos decir? Actualmente en el mundo tenemos todavía, a pesar de todo lo que se ha vivido en estos primeros, ya casi van a ser 2 años, todavía tenemos en esta gráfica la curva de la situación de las infecciones y las defunciones por coronavirus en todo el mundo. Como ustedes pueden ver allí, esta tabla ha sido obtenida de la Organización Mundial de la Salud el 7, la primera semana del mes de diciembre, y en el momento que se prepara la charla, y tenemos que aproximadamente 265 millones de habitantes en todo el mundo han tenido una infección o tienen una infección por el virus del coronavirus. Pueden ver ahí en esa primera parte de la lámina en la cual se está viendo que ha habido una serie de ondas o curvas que le llamamos, o olas que le han llamado algunas zonas, en la cual en estos casi 2 años estamos viendo que todavía la infección persiste, ¿no? No hemos podido controlar a pesar de los avances en lo que es la jornada de vacunación a nivel mundial y las medidas de protección y de aislamiento social, ha significado que todavía tengamos estas imágenes de olas, ¿no? Y en la parte inferior del gráfico vemos lo que son las defunciones. En las defunciones estamos viendo que ya más de 5 millones de personas en todo el mundo han fallecido a raíz de la infección por coronavirus o a consecuencia de la misma, ¿no? Igual allí es muy similar la forma en la cual se ha presentado, a mayor cantidad de casos que ocurrían, mayores defunciones. Y esto significó el colapso de lo que fueron los sistemas de salud, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Y qué es lo que ocurre, no? A nivel de Perú, por ejemplo, podemos ver que acá en nuestro país las olas que se han descrito son generalmente 2 olas, ¿no? Una primera ola que ocurrió a mediados del año 2020 y una segunda ola que hemos visto en este año, también desde comienzos del mes de enero y febrero, y que ha alcanzado su pico máximo en los meses entre abril y mayo, ¿no? Estas dos olas que han trazado, ¿no?, la cantidad de casos que han ocurrido a nivel nacional, ha permitido, ha ocasionado, mejor dicho, que los sistemas de salud, tanto en la primera como en la segunda ola, hayan colapsado. El exceso de pacientes, el exceso de requerimientos de camas UCI, que no teníamos, no tenemos a nivel nacional, ha significado que muchos de los pacientes hayan perdido la vida, ¿no?, a raíz de una falta de disponibilidad de estas camas UCI. Todas las estrategias que se han planteado desde el nivel nacional con la finalidad de conseguir la mayor cantidad de implementación de camas UCI, si bien se ha logrado, la gran cantidad de casos que hemos estado recibiendo, sobre todo en esta segunda ola, que fue un poco más larga y un poco más fuerte, la gran cantidad de casos no ha permitido que podamos afrontarlo de una manera adecuada. En la actualidad, como vemos acá en la curva nacional, estamos en un descenso progresivo, ¿no? Ya estamos aproximadamente ya casi unos 3, 4 meses de descenso de casos, y que se ha mantenido, ¿no?, a pesar de la aparición de la variante Delta y la aparición de, bueno, todavía a nivel nacional no tenemos esta variante Omicron, pero a pesar de eso nosotros no tenemos una gran cantidad de casos, una tercera ola, que es lo que estábamos esperando para este año, ¿no?, para finales de este año. No sabemos qué nos viene en los próximos meses, lo que son las actividades sociales a raíz de las fiestas de fin de año, lo que son el levantamiento de las restricciones en la mayoría de actividades económicas. Puede significar un inicio de una tercera ola, todavía no lo tenemos, y la aparición de esta nueva variante Omicron y el supuesto escape que tiene esta variante a las vacunas también podría significar un incremento de casos. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es de que, ¿qué nos ha enseñado estas 2 olas? En primer lugar, tanto la primera como la segunda ola nos ha enseñado que la mayor cantidad de las personas que han tenido mayores defunciones han sido los adultos mayores. Los pacientes que tienen más de 60 años de edad, 65 a más,
han tenido una tasa de letalidad de 36% en la primera ola y una tasa de letalidad de 37% en la segunda ola. Es decir, a pesar de todos los avances que hemos tenido en cuanto a los sistemas de salud, en cuanto a lo que son los medicamentos, los protocolos que han sido cada vez más basados en la evidencia científica, ¿no? Los cambios de los esquemas de protocolos de la primera ola a una segunda ola, con un protocolo ya más establecido, ya con mayor experiencia de casos. Sin embargo, de eso, la letalidad de los adultos mayores de más de 60 ha seguido o sigue siendo alta. Por eso es que estas personas están principalmente en trabajos remotos, trabajos a distancia, trabajos mixtos, porque a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, son las personas que más están afectadas a tener consecuencias fatales si adquieren la infección por coronavirus. Por eso es que ellos han sido los primeros en ser vacunados después del personal de salud. Entonces, tanto en la primera como en la segunda ola, hemos visto esta afectación de los adultos mayores, y esto ha significado de que ellos sean los primeros que hayan estado siendo protegidos por las dosis de vacunación, y a los cuales también se les ha empezado también las dosis de refuerzo, la llamada tercera dosis, y esperamos protegerlos para una próxima tercera ola, ¿no? Entonces, en este cuadro es lo que hemos querido tratar de mostrar y de dar a conocer. Y a nivel de Arequipa, ¿qué podemos decir? A nivel de Arequipa, esta es la sala situacional de la Gerencia Regional de Salud, de la Oficina de Dirección de Epidemiología, en la cual vemos que para el 6 de diciembre, el momento que estábamos elaborando esta presentación, la cantidad de muestras que se recolectaron a nivel regional fueron más de 2.654.069 muestras, de ellas 276.696 fueron casos positivos y negativos la gran mayoría. De funciones que hemos tenido en la región, 6.665 de funciones, la mayoría en salud, más de 3.500 defunciones, seguidas por los establecimientos del Ministerio de Salud, 2.750, menos en clínicas, en sanidades y en domicilios, ¿no? Muchos pacientes han fallecido en los domicilios a consecuencia de la falta de atención, o también han fallecido porque no querían venir a los hospitales que estaban colapsados de pacientes, ¿no? En la actualidad, para esa fecha teníamos 75 positivos, 3 sospechosos hospitalizados, 16 en camas UCI y 3 en trauma shock. Esta es la situación actual. En realidad, la disponibilidad en la actualidad de camas UCI, tanto a nivel de salud como MINSA, persiste. O sea, tenemos todavía camas UCI para los pacientes COVID, pero también ya han empezado a ser ocupadas por pacientes no COVID. Entonces, de repente, la disponibilidad de las camas UCI está disminuida, pero ya debido más que todo a que ya se están ocupando con patologías no COVID que fueron dejadas de atender o olvidadas, ¿no? En el momento que en este caso, como el Hospital General, que fue declarado como Hospital COVID, ¿no? ¿Y qué podemos hablar o qué podemos resumir un poco? Que ustedes ya deben saber, creo, la mayoría de personal que están acá en el curso, es de que esta es una pandemia, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud se dice que tuvo las primeras notificaciones de casos de neumonías de causa desconocida en una provincia llamada Wuhan, en China, y que fueron notificadas recién a la OMS el último día hábil de ese año, de 2019, el 31 de diciembre. Empezaron las investigaciones y ya empezamos con los estudios o con las clasificaciones que se trataba de una emergencia de salud pública un mes después, el 30 de enero, ¿no? Por la manera en que se transmitía esta infección viral. Y unos 15 días después, un 11 de febrero, ya la Organización Mundial de la Salud anunció que el nombre de esta enfermedad, esta neumonía causada por un virus, era el coronavirus o el COVID-19. El 12 de marzo, un mes después, ya declara que es una pandemia a nivel mundial, porque la cantidad de casos que se empezaron a encontrar fue una gran cantidad de casos en diferentes regiones o áreas, ¿no? de lo que fue del mundo, ¿no? En los diferentes continentes. Entonces ya lo declaramos como una pandemia. Desde allí, todos los países del mundo han adoptado una serie de medidas de salud pública. Todos empezaron con lo que fueron los confinamientos de poblaciones enteras, de provincias enteras, con la finalidad de evitar la propagación del virus. Hasta esos momentos, primeros meses, no se conocía la forma de transmisión. Se presumía que era una forma respiratoria, que estaba asociada a las gotitas, luego asociada a los aerosoles, luego el contacto con el paciente, etcétera, etcétera. Entonces,
ese tiempo que se tenía que los científicos comenzaran a estudiar el virus y la forma que se transmitía, significó que muchas de las medidas de salud pública fueron simplemente confinar a toda la población a sus domicilios, ¿no? Solamente dejando que salieran los que estaban con actividades primordiales, ¿no? Principales, ¿no? Como salud, como de repente los alimentos, venta de alimentos directamente, ¿no? Pero todos los demás estuvieron en sus domicilios. No solamente eso, ¿no? Conforme fue pasando la pandemia, comenzaron a aparecer las variantes, ¿no? En ese mismo año, a finales de ese año 2020, apareció la variante alfa, la variante beta, la variante gamma, aparece luego una variante delta que significó un desafío para la mayoría de países, sobre todo en el hemisferio norte, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, que todavía están ahorita con tercera ola por variante delta. ¿Por qué? Porque apareció esta variante y significó un incremento de casos. Esta variante delta era la variante, o fue considerada la variante más transmisible en este momento, comparado con las variantes original y la variante que aparecieron. Y esto ocasionó una mayor cantidad de casos nuevamente y significó una alerta. Y para nosotros, como a nivel nacional, significó la preparación de una posible tercera ola debido a esta variante delta. No ocurrió así, felizmente, en nuestro país. Se instaló la variante delta, teníamos ya nuestra propia variante, la variante peruana, la C1, la C37, y a pesar de eso, a pesar de que la variante delta predominó, no tuvimos el incremento de casos esperado, como ocurrió así en Europa, ¿no? Y lo que viene lo último, el 24 del mes pasado, o sea, el mes de noviembre, aparece una nueva variante, la variante Omicron, la cual fue reportada recientemente. Se desconoce el impacto de esta variante. Lo que se sabe, porque ustedes saben que estas variantes, una vez que ingresan en la población, tienen que causar casos, y a raíz de los casos que causan, se comienza a estudiar epidemiológicamente la forma de presentación, las complicaciones que puede desarrollar, etc. Todavía es muy precoz para hablar de las complicaciones que tiene. Lo que sí han demostrado en laboratorio es que realmente esta variante está ocasionando una mayor cantidad de casos. Se dice que es mucho más transmisible, más incluso que la variante Delta, y por el tipo de cambios que tiene esta variante Omicron, significa que tiene un escape inmune, que quiere decir que aparentemente tanto las vacunas como las infecciones anteriores no podrían ser nuestra protección, ¿no? Aparentemente, a muchos de los pacientes que han tenido esta variante podrían escaparse a esta inmunidad causada por la vacuna o a la misma inmunidad natural, que es consecuencia de una infección reciente por una infección por coronavirus. Todavía es muy precoz, todavía está en estudio esta variante, son pocas semanas que está todavía, entre comillas, notificada y estudiada, pero se espera por los cambios y por los modelos matemáticos, es de que esta variante sea la predominante en los próximos 2 meses, ¿no? Estamos hablando de enero y febrero, ¿no? Para que sea la predominante en todo el mundo, esta variante. ¿Y qué es el coronavirus? Ustedes ya lo conocen, ya lo han escuchado en diferentes presentaciones dentro del mismo curso. En sí es un virus de tipo ARN por el material genético que tiene. En humanos generalmente causan infecciones respiratorias o leves. No es el primer coronavirus que afecta a los humanos, y hemos tenido varios virus que causan a los humanos, generalmente formas leves o respiratorias leves. Graves son pocos, pero los más importantes y que fueron ya descritos en los últimos años fue el coronavirus del síndrome de respiratorio agudo grave, el SARS-CoV-1, en el 2002. Luego, 10 años después, aparece en el Oriente Medio el MERS-CoV, que es el coronavirus del sistema respiratorio del Oriente Medio, y el de ahora, ¿no? El coronavirus, el COVID-19, la enfermedad por coronavirus causada por el virus SARS-CoV-2, que ocurre en el 2020 y en la actualidad. La manera de transmisión, ya todos lo sabemos, es a través de la inhalación de gotitas respiratorias que son muy finas y partículas de aerosol. Generalmente al estornudar, al toser, una gran cantidad de partículas se liberan de la boca y de la nariz de la persona infectada y la transmite a través del aire e ingresa en la vía respiratoria de la persona susceptible.
¿Se depositan estas gotitas en dónde? En nuestras mucosas, en nuestras membranas de nuestra nariz, de nuestra boca y ojos, que si no no estamos usando los protectores adecuados, ingresan a través de esta puerta de entrada. También una manera indirecta es a través de tocarnos es justamente la nariz, tocarnos los ojos, tocarnos la boca o las mucosas con las manos sucias, en las cuales tenemos ya nuestras manos contaminadas con partículas virales o con virus al tocar a otras personas o superficies que tienen este virus. Y ya les dije, ¿no? ¿Quiénes más riesgo tienen? Las personas más de 60 años y las personas que tienen comorbilidad, enfermedades crónicas como diabetes o cardiopatías, y que también son los que han mayor asociados a complicaciones letales, ¿no? Como fallecimientos o ingresos a cama UCI o ingresos a cuidados intensivos o de hospitalización. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Como ya desde tanto en la primera como en la segunda ola, el sistema de salud no estaba preparado para afrontar esa gran cantidad de casos. Entonces, en esta curva ustedes pueden ver que en línea rosada es nuestra capacidad que teníamos o que tenemos como sistema de salud. Y lo primero que se hizo fue las medidas de distanciamiento social o de confinamiento con la finalidad de poder controlar o enlentecer esa curva, ¿no? O aplanar la curva, como le llamamos. Entonces, y lograr que nuestra curva fuera la segunda, que ven allí en el gráfico, esta que de color un poco más celestito, en la cual con medidas podríamos aplanar la curva de manera que la cantidad de casos sí podría tener una respuesta adecuada por parte de los establecimientos de salud, tanto públicos como privados. Entonces, el distanciamiento social permitía cambiar la primera curva, que era muy aguda, muy picuda, a una segunda curva más aplanada que podía darnos la oportunidad de atender. Si bien todos los esfuerzos han llegado, ¿no? El distanciamiento social, la prohibición de salida, la prohibición de las fiestas, las reuniones sociales, el mantenimiento del distanciamiento más de 1.5 metros, etcétera, etcétera, han logrado aplanar la curva de transmisión del virus. No así, creo yo, no se ha logrado el objetivo que fue que tuviéramos menos cantidad de casos y que podíamos dar una oferta de servicios de salud adecuada para la cantidad de casos que habíamos recibido. A pesar de eso, en la segunda ola hemos seguido teniendo dificultad o problemas en la disponibilidad de camas UCI y en camas de hospitalización, y esto ha significado de que tengamos también mayor cantidad de pacientes fallecidos. En todo caso, estamos esperando una tercera ola, ya no nos puede agarrar tan prevenidos, ya todos los establecimientos de salud a nivel nacional, públicos y privados, tienen que estar preparados para recibir casos de pacientes respiratorios, ¿no? Entonces tenemos que ya tener todo esto ya bien preparado para evitar un colapso del sistema de salud. Y en este momento que estamos con una poca cantidad de casos, ¿cuál es el objetivo principal? Primero es que tener una contención. ¿Cómo hacemos la contención de la enfermedad por coronavirus? A través de un sistema de vigilancia en la cual tenemos que buscar en qué lugar o en qué paciente o persona está el virus. Una vez que encontramos en esta persona, y ven en el gráfico de color verde, un paciente enfermo, buscar todas esas personas que han tenido contacto con él, los días que tuvo contacto, cuántas personas tuvieron contacto, y si esas personas tuvieron contacto con otras personas. Es lo que llamamos el seguimiento de contactos, y al paciente lo tenemos que aislar en su domicilio o en algún centro de aislamiento temporal con la finalidad de que no siga teniendo contacto con otras personas y no transmite el virus. En este momento que ya hemos pasado la etapa más aguda de la enfermedad, de la pandemia, ¿no? En que teníamos gran cantidad de casos, ahora los casos son menos, entonces cada caso debe tener un adecuado aislamiento y un seguimiento importante, ¿no? Este seguimiento nos va a permitir conocer nuevos casos y esos nuevos casos también aislarlos y tratar de esta manera de detener el virus, la transmisión del virus. Y como medidas de protección pública o general, las ya conocidas, el lavado e higiene de manos con solución alcohólica o también con agua y jabón, la etiqueta respiratoria, el uso de la mascarilla, ¿no? La doble mascarilla, la mascarilla N95, ahora la KN95, sobre todo en espacios cerrados, el uso del respirador para los trabajadores de salud, el uso de la búsqueda de una adecuada atención de salud, ¿no? Lo que eso es también fue una falla, yo creo, de la comunicación y de la misma población, ¿no? Que comenzaban, por esa falta de capacidad de respuesta a los establecimientos de salud, comenzaron a ser atendidos ellos mismos fueron atendidos ellos mismos en
establecimientos adecuados del sistema de salud, lo que significaba que tenían que atenderse a sus domicilios, ¿no? Y se atendían simplemente en sus domicilios, y eso significó que ya venían a los hospitales o establecimientos de salud ya tratados, ¿no? Ya tenían medicamentos, ya habían recibido ampolletas, habían recibido corticoides, habían recibido una serie de medicamentos que cuando llegaban a los hospitales ya muy graves, porque los iniciaban generalmente muy temprano, y cuando no era el momento adecuado, llegaban pacientes complicados. Entonces eso significaba un desafío para el médico, para el personal de salud que atiende a estos pacientes, y muchas veces no podíamos hacer nada, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? Usar antibióticos cada vez más fuertes, a pesar de una infección viral, etcétera, etcétera. Y eso ha significado otras consecuencias de la pandemia que de repente lo estarán tratando como parte de este curso, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que está ocurriendo en la salud de las personas, en el uso de los antimicrobianos, en la resistencia antimicrobiana que estamos teniendo actualmente y en la aparición de bacterias multiresistentes? Y también la otra medida de salud pública es lo que les dije, ¿no? El aislamiento, evitar contacto con personas enfermas. Para el aislamiento se plantearon centros de aislamiento temporal en aquellas personas que no tenían o no tienen donde hacer aislamiento en su domicilio y que significaba mayor exposición para la familia. Y por lo general estos centros de aislamiento tuvieron un funcionamiento, pero que en la segunda ola ya casi no lo vimos, ya la gente comenzó, como les dije, a tratarse en sus casas y eso significó mayor contagio. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Entonces, a raíz de estos últimos años, el Ministerio de Salud viene organizando las normas técnicas y las guías y directivas administrativas correspondientes con la finalidad de conseguir la prevención y el control de la COVID en el Perú. Ha salido la norma técnica 178 hace menos de 15 días, en la cual la finalidad principal de esta norma técnica es contribuir a la reducción del impacto sanitario, social y económico de la COVID-19 en el territorio nacional a través de acciones dirigidas a la prevención y control de esta enfermedad. Su objetivo es establecer criterios técnicos y procedimientos para la prevención y control de la COVID. Ya hay muchas cosas que se están retirando, ¿no? El uso de los pediluvios, por ejemplo, el uso de los aerosoles o del rociado del alcohol al ingreso del trabajador de salud, que le colocaban amonio cuaternario, le colocaban alcohol en spray. Todo eso ya ha salido retirado, ¿no? Porque se han demostrado que son medidas que no han tenido ningún impacto en el control de la transmisión del virus. No así lo que son las medidas clásicas, ¿no? Las medidas de lavado de manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social más de 1.5 metros, que sí han demostrado que son eficaces y que continúan siendo implementados en los establecimientos de salud. Y acá hablamos un poco, porque esta norma, la Directiva Sanitaria, la 135 del Centro de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, la CDC-MINSA, de este año ya habla, ¿no?, de la vigilancia epidemiológica por coronavirus y nos habla de lo que es la reinfección, ¿no? Hasta ese momento no habíamos hablado mucho, ¿no? Se habían hablado, se sospechaba que como con otras infecciones virales, también podríamos tener una reinfección por el coronavirus, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Ocurre la reinfección cuando una persona que ya se había infectado previamente por un microorganismo otra vez se recuperó y nuevamente se vuelve a infectar por el mismo agente infeccioso. Esta es, por ejemplo, una figura diseñada para que ustedes sepan más o menos o entiendan a qué le llamamos reinfección. Tenemos en la primera parte de la línea y sombreado de color amarillo lo que es un caso positivo. Es una persona que en el mes de abril empieza síntomas, se tiene contacto con un paciente positivo, se le encuentra por búsqueda activa el 18 de abril y se hace su primera prueba el 25 de abril. Entonces, para nosotros, para la definición actual, es paciente con prueba antigénica más o prueba molecular positiva para considerarse un caso positivo. Entonces, este paciente el 25 de abril sale su prueba positiva, supuestamente son 14 días de tiempo de enfermedad, y efectivamente el 6 de mayo le toman una segunda prueba y ya sale su PCR negativo. Entre comillas, el paciente ya estaba recuperado, empieza la línea verde, es un caso ya recuperado, un paciente que ya estaba sin eliminación de virus, no contagiaba a nadie, y esta paciente, el mes de diciembre, está pasando 5 o 6 meses después de su enfermedad original, tiene un nuevo contacto con otro paciente positivo.
En este caso se le toma nuevamente la valoración del contacto el 23 de diciembre y se le toma una prueba positiva para PCR, que es positiva también del 26 de diciembre. Es decir, el paciente en esta ya línea de color rojo resaltada con resaltador de color rosado, un poco rojo, hablamos de una reinfección. ¿Por qué? Porque es un mismo paciente que está teniendo una segunda prueba positiva, PCR o antigénica, para coronavirus, ¿no? Entonces, él ya se había recuperado, ya han pasado más de 6 meses generalmente desde su primer caso, y ahora nuevamente sale positivo. Entonces, este es para que ustedes más o menos comprendan lo que le llamamos la reinfección. Si hablamos de estadísticas, en el momento, cuando salieron las primeras notificaciones de reinfecciones en todo el mundo, se dice que es muy rara, ¿no? Sí existe, o existía, pero no alcanzaba ni el 0.7% del total de casos. ¿Cuántos eran por reinfección? Era solamente 0.7. Con la variante Delta, cuando apareció la variante Delta, se dice que esto se incrementó en los no vacunados y alcanzaba aproximadamente el 1%, 1.2%. No, tampoco no fue un incremento alto. Entonces, lo que se espera en esta nueva variante es que de repente, si es que hay un escape del nuevo virus o el virus modificado, hay un escape a nuestro sistema inmune, la persona, entre comillas, que formó anticuerpos o sistemas de defensa contra el virus inicial o el virus original, ya no van a tener esos anticuerpos frente a la nueva variante. Entonces, esta persona va a estar nuevamente susceptible a tener una reinfección, ¿no? Entonces, se espera que en esta variante Omicron los casos de reinfección puedan incrementarse, ¿no? Puedan aumentar. Y estamos hablando un poco de reinfección y tenemos que hablar un poco de las variantes, ¿no? Es importante que ustedes sepan que el virus original, el virus que todos teníamos en el comienzo de la pandemia, ha ido cambiando y modificando por una serie de estructuras, ¿no? Por la transmisión de del virus de una persona a otra, por el mismo sistema de defensa de nuestro organismo, por las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. El virus tiende a cambiar, a mutar como un sistema de defensa contra las vacunas. Las variantes, es importante que ya han aparecido hasta la fecha 5 variantes de preocupación en todas las Américas, ya incluida la variante Omicron. Tenemos ya variante Omicron en Chile, en Brasil, en Argentina. La variante que aparece con más frecuencia, como les dije, en el mundo sigue siendo la Delta. En 128 países en el mundo ya tienen casos por virus de variante Delta. Pero la detección de una nueva variante no siempre es acompañada por un inmediato incremento de casos. Existen factores adicionales como el aumento de la exposición de personas no protegidas por vacunas o por medidas no farmacológicas, jugando un rol importante en la transmisión del virus y consecuentemente en el aumento de casos y de funciones. ¿Qué quiere decir? Que no solamente basta que exista la nueva variante en nuestra comunidad o en nuestra población, sino basta que hayan factores que predispongan a que te dé una nueva reinfección por esta variante. ¿Y cuáles son? Justamente las personas que no son vacunadas, ¿no? Las personas, los llamados antivacunas, ¿no? Que no han accedido a la vacuna y que no han generado ningún tipo de respuesta inmune, ningún tipo de anticuerpo. Y ellos son los que están más predispuestos a tener estos nuevos casos por las variantes, ¿no? Y esto va a significar una mayor transmisión del virus y mayor posibilidad de ser contagiados por el virus. Este es el cuadro actual de la OPS y de la OMS, Organización Mundial de la Salud, en el cual nos habla de las 5 variantes que están actualmente en circulación. La variante alfa, como les dije, finales de 2020, diciembre, ya tiene un año, la variante alfa, la variante beta, la variante gamma o variante brasilera, que apareció también muy fuerte en Brasil y ocasionó su segunda ola en Brasil, la variante gamma, la variante delta, que es la variante actualmente predominante en el mundo, incluso también a nivel nacional, la mayor cantidad de casos sigue siendo, o es la variante delta, a pesar de que tenemos una gran cantidad importante de casos con variante peruana o la C37. Y la última es la variante Omicron. La variante Omicron, o llamada designada la D11529, que aparece el 24 de noviembre y se le declara, aparece el 24 de noviembre y 2 días después, por sus estudios que hacen los científicos,
ya la declaran de frente como variante de preocupación, B o C, variante de preocupación. Y así como hay estas variantes, ¿por qué de preocupación? Porque se transmiten rápidamente, se ha demostrado que cruzan rápidamente las fronteras y se transmiten de un país a otro, ¿no? Por eso es que se les titula así. No así estas variantes más locales, entre comillas, si podemos llamar locales, que son las variantes de interés. Acá la más característica es la variante de Perú, la variante C37 o la variante lambda, llamada así. Esta variante aparece a finales del año 2020 y causa es entre comillas responsable de nuestra segunda ola. El 14 de junio ya la declaran o le dan su nombre, notificación, y causa entre comillas la segunda ola a nivel nacional porque teníamos mayor cantidad con variante lambda. Esa variante todavía persiste en nuestra comunidad, también persiste en la región Arequipa, y vemos los cuadros que semanalmente o quincenalmente el Instituto Nacional de Salud publica de secuenciación genómica. Todavía la cantidad de casos por lambda es bastante importante. Si bien ha ido disminuyendo en consecuencia o como consecuencia de la aparición de la variante Delta a nivel nacional, los casos de lambda todavía siguen siendo importantes y por eso es que todavía eso ha significado muchas inquietudes por parte del personal científico, ¿no? Cómo es que están coexistiendo estas variantes y otras más, ¿no? Que coexisten a nivel nacional y que no han hecho que, por ejemplo, en otros países la variante Delta es casi el 90 y tantos % del total de casos, no así a nivel nacional. Y más abajito está la variante Mu, que es la variante que apareció en Colombia y que fue responsable de no fue una ola, fue un brote bastante fuerte de unos cuantos días que ocurrió en una provincia en Colombia. Y esta variante Mu también era bastante más transmisible que la lambda y que la delta, pero como solamente fue localizada en unas áreas en la región de Colombia, en el país de Colombia, no transmitió, no cruzó fronteras, y esto significó que no fue catalogada como una variante de preocupación, solamente como una variante de interés. ¿Y por qué hemos hablado de variantes? ¿Por qué estamos hablando de casos de coronavirus, de vacunas, de enfermedad? ¿Por qué? Porque tenemos que hablar un poco de reinfección. En los últimos meses se han documentado casos de reinfección a nivel mundial. Ya les dije, esto es por la aparición de las nuevas variantes y los, entre comillas, escapes de la inmunidad que tendrían las nuevas variantes del virus. Se dice que con la información que tenemos en la actualidad no existe evidencia suficiente de que las personas que se hayan recuperado de la infección por coronavirus generan anticuerpos neutralizantes que las puedan proteger de una reinfección. ¿Qué quiere decir esta segunda parte? También ustedes saben de que cuando ocurren esto de las infecciones o incluso de las vacunas, había la tendencia a hacerse dosaje de anticuerpos. Son muchos de repente los que están en la charla, en la ponencia, se hicieron o se han hecho dosaje de anticuerpos a raíz para saber cómo estaba su inmunidad. Entre comillas, como ya me dio COVID, ahora me he hecho anticuerpos para saber cómo he quedado después de mi enfermedad por COVID, si es que tengo un número para protegerme y, entre comillas, tener la tranquilidad de que si me da la variante Delta o la nueva variante o quien sea, ya voy a tener anticuerpos neutralizantes que me puedan proteger de una reinfección. Si es así, la literatura también ya ha demostrado de que no existe. No existe, primero, ningún valor que nos diga usted pasa más de 40, más de 400, más de 4000, y usted ya no tiene anticuerpos suficientes para enfrentarse al virus. No existe eso, no existe ese valor. Segundo, no hay ningún estudio que indique que el hecho de que una persona que ha tenido la infección por el coronavirus ha hecho anticuerpos y ya lo protege de las nuevas infecciones o de las nuevas cepas, o de tener nuevas reinfecciones. Entonces, en ese contexto es que aparecen las reinfecciones. Si bien no es frecuente, ya hemos hablado de un porcentaje muy bajo de reinfecciones a nivel nacional, pero de nivel internacional, pero existe el riesgo de reinfección por coronavirus. Ahora bien, ¿es cierto que la confirmación de la reinfección por coronavirus requiere de un soporte laboratorio complejo? Sí, porque para que nosotros digamos que una persona tiene coronavirus y es reinfectado, tiene que ir su muestra de hisopado, tiene que viajar a Lima, al INS, y en Lima le hacen una
prueba que se llama secuenciamiento genómico, es decir, estudiar el tipo de virus y ver si el virus es exactamente igual o diferente al primer virus que le dio la primera infección. Se dice que se requiere este laboratorio para descartar las recidivas y detección viral prolongada, la detección de casos sospechosos de reinfección, y se requiere una definición de caso y un sistema de vigilancia ad hoc, lo que llamamos ahora la vigilancia genómica. Ya no solamente vigilamos casos, sino que ahora vigilamos virus, vigilamos genomas del virus. Nuestra norma técnica de vigilancia epidemiológica también ya nos ha hablado de criterios clínicos o criterios, perdón, de laboratorio para detectar o para decir si una persona tiene reinfección o no. Entonces, esto es una definición ya de la OPS y también del Ministerio de Salud a través de norma técnica, directiva sanitaria. Y cuando hablamos que tenemos una sospecha de reinfección, sospecha es aquella persona o caso sospechoso probable que tiene antecedente, que tiene una infección por coronavirus o que tuvo un coronavirus confirmado mediante prueba molecular, antigénica o serológica. Acá es el único punto donde ponemos la serológica. Ustedes saben que a nivel actual para diagnóstico de coronavirus ya nos hemos olvidado de las pruebas rápidas, las pruebas de sangre, las cuantitativas, eso ya pasó a la historia, ya no se detecta el coronavirus así. Pero en nuestro país, a nivel nacional, ustedes saben que la primera ola varió o los diagnósticos se hacían a través de pruebas rápidas, ¿no? Por eso es que ¿cuándo podemos decir que es reinfección? Aquella persona que mediante prueba molecular, antigénica o serológica, o sea, en ese tiempo, tuvo coronavirus y que luego de más de 90 días nuevamente se le encuentra con criterios de enfermedad por coronavirus, o como caso sospechoso o caso probable, ¿no? Ya sean criterios clínicos, ya sea también presencia de una tomografía, presencia de una radiografía o una ecografía pulmonar, o la presencia de lo que es falta de olfato, del gusto y los síntomas clásicos que hemos tenido. Hemos tenido en este aspecto y es importante que ustedes tengan que tener en cuenta eso. Ahora, cuando hablamos de un caso probable de reinfección por coronavirus, es aquel caso confirmado por coronavirus con prueba antigénica o prueba molecular que tiene antecedente de infección por SARS confirmado mediante prueba antigénica y molecular o prueba serológica, en un periodo mayor o igual a 90 días del episodio actual. En esto se refiere a que hablamos de caso probable de reinfección cuando la persona tiene una prueba, al comienzo tuvo una prueba positiva para coronavirus, molecular antigénica, y en esta segunda vez que le dan la enfermedad, nuevamente le sale positiva la prueba molecular o la prueba antigénica. Y ha pasado más de 90 días. ¿Por qué ponemos 90 días? Porque hay muchas personas que les da la enfermedad por coronavirus y continúan eliminando o continúan saliendo sus pruebas moleculares o antigénicas positivas. 45 días, 60 días, etcétera. Por eso es que ya tampoco utilizamos para el alta de los pacientes algún tipo de prueba. No le decimos, señor, en 14 días le vamos a pedir la molecular, si sale negativo, se va a su casa o regresa al trabajo. No, ya no. Ya se han cambiado los criterios de alta, simplemente se cumplen los 14 días y los últimos 3 días sin síntomas y se declara alta, sin pedir pruebas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado también que muchas personas, a pesar que no tienen la enfermedad en sí y que ya no contagian, continúan saliendo sus pruebas positivas por 45, 60 días. Entonces, cuando hablamos de reinfección, cuando tiene que pasar por lo menos entre un episodio y el otro, 90 días, 3 meses. Segundo, tienen que tener pruebas moleculares antigénicas positivas en esta vez y haber tenido prueba molecular antigénica o serológica la primera vez positivos. Cuando hay estas características, recién hablamos que es un caso probable, no confirmado, probable. O sea, ya tengo positiva mi prueba, la primera vez me salió, no sé, la variante alfa. Y ahora me sale nuevamente, me hacen la prueba molecular y me sale positivo. Entonces tengo que confirmar si es o no es un caso de reinfección. ¿Cómo confirmo? Mi segunda prueba, la mando a hacer este secuenciamiento genómico y me sale, no, ahora tiene usted prueba molecular positiva, pero le ha salido la variante Delta o la variante C37.
Entonces mi primera vez tuve variante alfa y ahora tengo delta o C37, recién hablo de un caso confirmado de reinfección. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que la mayoría de veces, lo único que vamos a llegar nosotros es un caso probable de reinfección, porque lo que tenemos a la mano son las pruebas antigénicas o moleculares y nos va a decir que es nuevamente esta enfermedad por coronavirus. Pero para hablar de confirmación, sí o sí, el paciente o la muestra tiene que viajar a Lima y hacerle el secuenciamiento genómico. Como ustedes saben, el INS tiene una capacidad limitada, ¿no?, para atender las muestras de todos los ciudadanos a nivel nacional y se priorizan, por ejemplo, a trabajadores de salud, a personas que están en UCI en formas graves de enfermedad, para recién hacerles a ellos el secuenciamiento genómico, ¿no? Entonces, es muy poco probable que todos tengamos acceso a hablar de un caso confirmado de reinfección porque el secuenciamiento genómico que hacemos es solamente en la ciudad de Lima. Y cuando hablamos de inmunidad por la COVID-19, podemos decir de que una vez que ocurre una infección, la respuesta inmune de nuestro organismo otorga protección. ¿Por cuánto tiempo? 3 meses, 6 meses, 5 meses, no lo sabemos. Inicialmente el promedio que se tenía a nivel nacional era de 5 a 7 meses y por eso es que se colocaban después de 6 meses los refuerzos, ¿no? Ustedes han visto que los refuerzos se colocaban después de 6 meses. Luego ha ocurrido de que ya ahora lo colocan, la vacuna, por ejemplo, están colocando al 5.º mes, ¿no? Y en el último reporte que hace la CDC de Europa, indica de que debería colocarse el refuerzo después de los 3 meses, ya no 5 meses. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune, así como hay muchas cosas desconocidas en cuanto referente al virus, recién vamos a cumplir 2 años de la enfermedad, no hay un tiempo definido exacto que nos diga usted tiene infección por coronavirus y tiene protección por tantos meses. No hay. Se cree que es 6 meses por la mayoría de estudios, pero las nuevas variantes están demostrando que no, que la respuesta inmune va decayendo en forma más rápida, ¿no? Entonces se han revisado más de, por ejemplo, en este estudio, 150 estudios sobre reinfección por SARS-CoV-2 y han demostrado que la aparición de anticuerpos, o sea, nuestras defensas, la IgM, es anterior a la aparición de la IgG. Bueno, eso ustedes ya lo saben, ¿no? Cuando empezó la primera ola, nos pedían IgM e IgG y nos decían IgM agudo, IgG ya tuviste coronavirus. Entonces, de acuerdo, te mandaban a tu casa 7 días si eras IgG o te mandaban 14 días si eras IgM. Ahora, lo que les hablaba, los anticuerpos neutralizantes, es decir, esos anticuerpos que nos protegen del crecimiento del virus in vitro, aparecen, dice, desde el día 7 de la infección o de inicio de síntomas hasta el día 15. Luego hay un pico de esos anticuerpos hasta el día 22 y luego van cayendo lentamente los anticuerpos protectores o neutralizantes. La cantidad de anticuerpos generados son menores en los pacientes que tienen pocos síntomas o asintomáticos. Es decir, también se ha encontrado y se ha demostrado que aquellas personas que estaban en las UCIs, hospitalizados en los establecimientos de salud, hospitales, cuando salían de alta y se tomaban anticuerpos, se encontraba que tenían anticuerpos mucho más grandes o en mayor cantidad que aquellas personas que habían hecho la forma asintomática o la forma leve, o aquellos que habían sido vacunados tenían también mucha más cantidad de anticuerpos, los graves, que estas personas. La mayoría de pacientes con SARS-CoV-2 desarrollan anticuerpos, más del 90% hacen respuesta, que son del tipo IgG y anticuerpos neutralizantes entre un 91 y 99%. Lo malo es que esos anticuerpos, si bien se desarrollan, van desapareciendo, disminuyendo conforme va apareciendo o va pasando los meses, ¿no? El mejor indicador de protección contra las reinfecciones vendría a ser la presencia de anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2. Como les dije, no hay un valor estándar de cuánto debe ser la cantidad de anticuerpos que nos protejan de las reinfecciones. Y luego se estudió a nivel de la CDC de Europa un reporte técnico sobre estudios de anticuerpos neutralizantes y se encontraron 5 tipos de poblaciones o de personas. Aquellas personas que no desarrollan anticuerpos, un 12% o negativo. Aquellas personas que hacen anticuerpos, pero que estos anticuerpos desaparecen en menos de 180 días, o sea, desaparecen entre los primeros 5 o 6 meses. Llamamos el patrón de descenso rápido, un 27%.
Aquellos individuos que permanecen con títulos de anticuerpos neutralizantes más de 180 días. Pueden estar un año y toman anticuerpos y siguen con anticuerpos en títulos altos. No descienden. Es el descenso lento, el patrón de descenso lento. Luego los que tienen persistentes, los individuos en los cuales no descienden los anticuerpos neutralizantes y siguen altos durante todo el tiempo, un patrón persistente. Y la respuesta tardía o el patrón de respuesta tardía, aquellos individuos que pasan los 180 días y comienzan recién a partir de ese mes a incrementar sus anticuerpos. Ese es un 2% de la población que fue estudiada. Es decir, la mayor parte de personas, el mayor grupo de personas tienen los patrones de descenso lento y rápido. Es decir, después de algunos meses, 6 meses, generalmente comienzan a descender el título de anticuerpos, ¿no? Y menos frecuente es la respuesta persistente en individuos que no tienen descenso de anticuerpos. Las personas negativas sí, hemos tenido trabajadores de salud que hemos tenido en UCI, que no han desarrollado anticuerpos a pesar que fueron vacunados, a pesar que tuvieron la infección la primera vez. Igual, no hicieron anticuerpos y desarrollaron una segunda infección que los llevó a UCI. Y respuesta tardía, eso sí, no hemos visto personas a las cuales tengan mayor incremento de anticuerpos después de 90, 80 o 180 días de la infección. En conclusión, podemos decir de que las reinfecciones son raras, hemos hablado, aproximadamente 0.7 a 1.2%. Se espera, ¿no?, que haya incremento de las reinfecciones, sobre todo por la aparición de las variantes del virus. Mientras más variantes ocurran, pueden aparecer mayor grado o mayor cantidad de reinfecciones. Existe así, a su vez, una falta de datos de secuenciamiento genómico para estudiar todos los casos, ¿no? Tenemos un solo laboratorio a nivel nacional, lo cual significa que no podamos hacer secuenciamiento genómico a todas las personas que tienen reinfección. Y lo único que podemos decir que mientras existan variantes, mientras los niveles de protección de las vacunas no sean el 100%, y mientras aparezcan cada vez mayor cantidad de casos, las medidas de protección, el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento más de 1.5, siguen siendo los pilares en el control de la pandemia. Entonces, yo agradezco a los organizadores, al Subcafae de la Cereza, por la invitación para hablar un poco de reinfección de coronavirus. Y lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que sí, nos podemos enfrentar a una reinfección por la enfermedad, pero si estamos adecuadamente vacunados, si estamos usando las medidas de protección personal, este riesgo a una reinfección va a ser mínimo o extremadamente raro. Hablamos de un 0.7%. Entonces, esperemos que con la nueva variante que está en circulación, los casos de reinfección no se incrementen, pero tenemos que estar preparados como sistema de salud para afrontar la cantidad de casos que nosotros vamos a necesitar. ¿Ya? Entonces voy a agradecerles a todos, por favor, que la atención, y quedamos para las consultas. Yo creo que eso se va a hacer a través del mismo curso, a través de la plataforma virtual, las consultas y las evaluaciones que se van a requerir. De parte mía, el agradecimiento por la atención brindada. Muchas gracias. Hasta luego.